Hola, ahora veremos el módulo OS, es decir, que el módulo relacionado con operaciones del sistema operativo. De primero veremos un par de cosas bastante básicas, pero evidentemente antes de empezar, tenemos que importar nuestro módulo OS. Entonces, de primero, ejecutamos un par de comandos os.name, os.getCVD y os.listDir. El primer comando nos da el nombre del sistema operativo. En Google Colab es POSIX. Luego, nosotros preguntaremos cuál es nuestro directorio actual y luego vamos a pedir listar todos los directorios disponibles en nuestro Google Colab. Efectivamente, podemos ver que tenemos una carpeta Sample Data y una carpeta escondida config que no podemos ver, pero que está. Lo que es una carpeta escondida podemos ver a partir de este punto antes del nombre. Perfecto. Ahora vamos a crear una nueva carpeta, un nuevo directorio mediante el comando makedir, mkdir. Y podemos ver que efectivamente apareció nuestra nueva carpeta. Ahora vamos a cambiar nuestro directorio, es decir, que nuestro directorio de trabajo ahora va a ser nuestra nueva carpeta que hemos creado. Pero no será tan cómodo, entonces regresamos a la carpeta anterior utilizando en lugar de nombre dos puntos que indica que deseamos subir a un nivel de jerarquía más arriba. Entonces, change dir, cambiamos al directorio superior y ahora de nuevo nuestro directorio actual es directorio content. Ahora vamos a ver cómo se puede trabajar con las rutas en nuestro colaboratorio, Google Colaboratorio. Supongamos que tenemos un nombre para una supuesta carpeta y un nombre para un supuesto archivo y deseamos crear una ruta completa. ¿Cómo podemos hacer este? Con comando os.pathJoin. Es decir, que efectivamente estamos diciendo que se tiene que juntar las rutas. Y tenemos nuestra nueva ruta. Vamos a poder también obtener el nombre de archivo de directorio y el nombre de la carpeta utilizando comandos, subcomandos de path.basename y path.dirname. Entonces podemos ver que el primer comando nos da nombre de archivo y el segundo nos da nombre de la carpeta. Pero siempre es importante comprobar si la ruta es existente. Es decir, que en varias cosas, si tratemos de usar una ruta que no existe, va a dar errores. Efectivamente, nosotros simplemente escribimos nombre de ruta, pero no hemos creado nada. Es decir, que efectivamente tales carpetas, tal ruta no existe y por eso nos da respuesta false, que no existe. Pero, por ejemplo, podemos ver que en nuestra carpeta content tenemos carpeta sample data y en esa carpeta tenemos varios datos, incluso archivo MNIST test CSV. Vamos a verificar y efectivamente sí nos comprueban que efectivamente esa ruta existe. También a veces necesitamos separar las extensiones, es decir, que necesitamos
sacar aparte el nombre y la extensión del archivo. ¿Cómo podemos hacer usando split text? Usando este comando podemos separar nistest, en este caso va a la variable nombre y a la variable extensión va .csv. Si quiero visualizar extensión aparte, entonces sería .csv, es una variable que tiene tipo de datos string. Por eso podemos ver que tiene comillas. Ahora, vamos a ver cuáles operaciones básicas podemos hacer con archivos y carpetas. De primero, vamos a crear un archivo llamado archivo.txt. De inmediato vamos a usar el administrador vid porque nos permite usar menos código y siempre estar seguros que el archivo está creado y cerrado después de realizar una operación de manera correcta. Entonces, con este código se supone que hemos creado un archivo txt. La letra W significa que hemos escrito este texto. Este es un archivo de prueba dentro de nuestro archivo de texto. Vamos a ver dónde está. Entonces acá está nuestro archivo y efectivamente podemos ver que tiene texto que hemos escrito. Podemos renombrar este archivo simplemente usando el comando rename. Tenemos que esperar un poquito y ahora podemos ver que tenemos archivo renombrado. Voy a cerrar, abrir de nuevo. Este archivo efectivamente ya no existe. Vamos a cerrar. Ya. Cerramos acá. También se demora un poquito. Y podemos ver que tenemos nuestro nuevo archivo renombrado. Ahora podemos también eliminar este archivo renombrado. Eliminamos. Verificaremos que ya no está, solo el archivo anterior. Y ahora, de nuevo, vamos a usar el administrador with junto con función open y vamos a abrir nuestro archivo usando su ruta completa. Content, nueva carpeta, archivo text. Y vamos a escribir, este es un archivo de prueba. Vamos a ver en nuestra nueva carpeta. Ahora hay archivo txt con lo que nosotros escribimos. Ahora vamos a tratar de eliminar esa carpeta y vamos a ver que no podemos eliminar una carpeta no vacía. De inmediato nos da error y efectivamente en Python, lo que es bastante bueno, los mensajes de error son bastante informativos. Casi siempre se puede entender en qué consiste el error. Por ejemplo, acá nos dice directory not empty y luego nos dicen cuál carpeta no está vacía. Entonces, de primero tenemos que eliminar nuestro archivo. Entonces, eliminamos el archivo txt. Podemos ver que ahora nuestra nueva carpeta efectivamente está vacía. Entonces, ahora no vamos a tener problemas con eliminar esa carpeta. Ya no está. Y todo está bien.
También podemos, usando el comando makeDirs en lugar de makedir, podemos también crear de inmediato una estructura de carpetas, es decir, que hemos creado una carpeta imágenes dentro de una carpeta de datos que tampoco existía. Es decir, que ahora nos apareció una carpeta datos con una subcarpeta imágenes. Y también podemos eliminar toda la estructura, pero siempre y cuando está vacía. En este caso no tuvimos ningunos archivos dentro de esas carpetas, por lo tanto eliminamos todo sin ningún problema. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre función open y qué beneficios nos da el administrador de contexto vid. Supongamos que de primero trabajamos sin usar el administrador de contexto vid. Entonces, en Python básico, la función open se usa para abrir archivos. Se puede abrir para lectura, escritura con W, escritura, pero cuando se agrega el contenido, es decir, que cuando estamos usando esta especificación W, todo el contenido que ya estuvo dentro del archivo se borra y se escribe algo nuevo. Pero si usamos A, en este caso, no se borra el contenido de archivo, sino agrega al final del archivo nueva información. También hay varios tipos de lectura y escritura. Hay lectura, entre comillas, normal, es decir, que cuando estamos leyendo un documento de texto, y también hay lectura binaria, lo que se trata de archivos PDF, por ejemplo, y también archivos, por ejemplo, como PICLE. Y también hay escritura binaria. Entonces, por el momento estamos trabajando con archivos de texto. Entonces vamos a crear, usando función open, un archivo text.txt y vamos a escribir dos líneas. Hola mundo, este es un ejemplo de uso de open. Y si estamos usando la función open de esa manera, siempre es sumamente importante cerrar el archivo usando el comando close. Entonces, vamos a ver si efectivamente este archivo existe. Si de verdad tenemos nuestro archivo. Ya. Ahora podemos hacer una lectura de este archivo. Usamos R, es de la palabra en inglés read. Entonces, se puede también escribir qué tipo de encoding nosotros tenemos. Entonces, hemos leído el contenido, pero también siempre se tiene que cerrar el archivo. Como se puede apreciar, es un poquito mucho código, ¿cierto? Tenemos que cada vez pensar, no olvidar, cerrar el archivo, etcétera, etcétera. Por eso, en la programación moderna, nunca usan la función open en esa forma y siempre la ocupan usando junto con el administrador de contenido, de contexto, with, que hace toda la pega para nosotros. Es decir, que si estamos escribiendo de esa manera, with open, en este caso ya no necesitamos cerrar el archivo. El administrador vid lo haga para nosotros de manera automática. También podemos escribir varias líneas. Por ejemplo, vamos a escribir, vamos a crear un nuevo archivo multiline y escribir
primera línea y segunda línea. Y ahora voy a usar el mismo código, literalmente el mismo, pero ahora voy a usar un símbolo A. Eso va a significar que vamos a agregar nuevas líneas a este archivo sin borrar lo que ya escribimos. Entonces corro este código y veremos qué tenemos dentro del archivo multiline. Podemos ver que se repitió nuestro texto. Ahora bien, podemos leer línea por línea, también usando el misma estructura with open, y vamos a usar la función readlines. En este caso tenemos una lista que contiene 4 objetos de tipo string, primera línea, primera línea y segunda línea. Entonces, hemos creado una lista de 4 elementos. Podemos también verificar si el archivo existe antes de abrirlo. ¿Cómo va a hacerlo? Vamos a guardar el nombre del archivo en la variable ruta y luego vamos a combinar el comando past exist con apertura de nuestra lista. Y para el caso contrario, vamos a escribir archivo no encontrado. Eso nos permite evitar errores en caso si archivo no existe. Y tenemos su contenido. Entonces, en resumen, recomendación es siempre utilizar el administrador with al trabajar con archivos para evitar fugas de recursos y necesitar, por lo tanto, cerrar cada vez los archivos. Vamos a ver ahora cómo se puede copiar contenido de un archivo a otro. De primero, vamos a leer el contenido que contiene el archivo multiline.txt. Luego, vamos a escribir el contenido a un nuevo archivo copia txt y luego lo visualizaremos usando esa última parte de código. Entonces, efectivamente tenemos este contenido y podemos ver que, ¿dónde está? Ya apareció. Ya apareció este documento copia txt con el contenido que hemos copiado. También podemos, por ejemplo, contar cuántas líneas tiene nuestro archivo. Efectivamente tiene 4. ¿Cómo lo hicimos? Usando la función len, que nos da la longitud de la lista que contiene las líneas. También podemos buscar y mostrar las líneas que contienen una subcadena. Por ejemplo, vamos a buscar en una bucle en ciclo for línea in f, porque con f nosotros abrimos con el apodo f, hemos abierto nuestro documento y contiene una lista de nuestras líneas, que es contenido del archivo. Entonces, como es una lista, es un objeto iterable, por lo tanto, podemos usar el ciclo for y usando cualquier variable, acá puede estar en lugar de línea cualquier nombre. Entonces, pasamos por nuestra lista
vamos a tener que pasar por esa lista 4 veces porque tiene 4 elementos. Y si la línea contiene palabra segunda, en este caso vamos a escribir línea encontrada, segunda línea. Por ejemplo, de la misma manera puedo escribir primera y encontró primera línea. También puedo escribir, por ejemplo, línea. En este caso me va a dar 4 veces. ¿Por qué? Porque la palabra línea está en cada línea de texto. Y también voy a visualizar que efectivamente lo que usamos acá, el nombre línea, no importa. Eso puede ser cualquier nombre de variable. Incluso yo puedo usar el guión bajo. Vamos a ver. El guión bajo reemplaza el nombre de una variable cuyo nombre no necesitamos usar luego. Entonces voy a poner de nuevo segunda y estemos. Luego, otra variable, o sea, otra función bastante útil es ver qué son nuestras variables de entorno del sistema. Como podemos ver, usando comando environ. Es una acotación de environment, entorno. Y también podemos acceder a cualquier variable de entorno específica usando el comando get, environ.get. Por ejemplo, home en Linux va a ser root. ¿Por qué? Porque en Google Collaboratory efectivamente todo se ejecuta en Linux. Y otra parte de código que es bien importante para usar variables de entorno, establecer variables de entorno, por ejemplo, para usar llaves para acceder a algún software por API, como por ejemplo acceder a ChatGPT usando la llave de ChatGPT, o por ejemplo para usar API de Telegram o de Google. En este caso, tenemos que usar este código para establecer nuestra variable. Y para finalizar, vamos a ver cómo se puede hacer recorrido de todos directorios usando comando oswalk. Walk efectivamente es una palabra inglesa que significa caminar, pasar por todo lado. Entonces vamos a ver qué directorios, subcarpetas y archivos nosotros tenemos actualmente. Entonces tenemos subcarpetas, una escondida config que no podemos ver y sample data. Efectivamente hay sample data. Dentro, o sea, aparte tenemos también archivo, copia, multiline, text, etcétera. En el directorio config tenemos log, configuration, etcétera. Entonces podemos ver toda la estructura de nuestros datos. Por ejemplo, en sample data nosotros tenemos efectivamente readme, ensemble JSON. JSON de hecho también da datos, son datos binarios. am, Text CSV, etcétera. Y sería todo para ahora. Chao, nos vemos.
Gracias por su atención.